Buenas tardes, chicos. Bienvenidos. Qué rico verlos. Hoy estoy muy feliz. Es una tarde de victoria. Estamos con el corazón llenos del Espíritu Santo en las manos del Señor Jesucristo en este tiempo turbulento en todas las áreas. Bendiciones para las personas que en este momento están teniendo problemas de salud, para que el Señor ponga su mano poderosa sobre ellos, por las personas que están teniendo problemas emocionales, para que el Señor ponga todo su gozo en el corazón de cada uno de nosotros, problemas espirituales, problemas en todas las áreas. El único remedio que tenemos y lo único que nos sirve es estar cogiditos de la mano del Señor Jesucristo, y eso es lo que deseo para todos nosotros. Mientras pongo las diapositivas, Ivoncita, me regalas esa super oración que necesitamos en el día de hoy. Ujú. Gracias, tía. Bueno, bendecido día, Señor. En tus manos estamos, así como dice mi tía Liliana, Señor. Gracias, Padre, por esta clase, Padre. Te pedimos, Señor, que sea el Espíritu Santo el que gobierne nuestras mentes, nuestras bocas, nuestro mismo espíritu, Señor, que se conecta con el tuyo, Señor, para que podamos entenderte, para que podamos aclarar, Señor, si hay dudas, si hay algo turbio, Señor, entre nosotros, Señor, en nosotros, Señor, en nuestras familias, Padre. Yo te pido que esta época sea de aclarar, Señor, para poder orar, Señor. Todo lo que tú saques a la luz, Señor, es para bendición, porque sabemos que es para que podamos cada uno orar por eso, Señor. Y sacar fuera, Señor, lo que nos sirve, Señor, lo que te estorba, Señor, para tus planes, Padre Santo. Y aquí nos quedamos es con tu palabra, Señor Jesús, para aprender el día de hoy, Señor, sobre ese evangelio tan precioso, Señor, sobre Juan, Padre Santo. Ese evangelio que nos invita, Señor, al amor, Señor, a que esté el amor entre nosotros y a que no estemos fijándonos tanto en los problemas minuciosos, Señor, de la vida diaria, Señor, que por muy grandes que sean, Señor, a ti no te queda nada grande, Padre Santo. Tú te encargas de absolutamente todo y ni siquiera te pedimos que tomes el control porque ya lo tienes, Padre. Tú eres el Dios de todo control, Señor, aquí sobre nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, por esta clase. Bendecido los oídos y los ojos que pueden ver estas clases, Señor, y que pueden guardarlas en su corazón y en su vida, Señor. Gracias, amado Rey del Cielo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén y amén. Y yo le sigo pidiendo al Señor que yo sea simplemente un micrófono, que sean las palabras del Señor Jesucristo que hoy salgan por mi boca, que sea la primera ministrada, y que cada cosita que hoy aprendamos se nos quede grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, que tengamos toda la valentía, la fortaleza para poner en práctica cada enseñanza, y sobre todo que podamos multiplicar todo lo que hoy aprendemos. Chicos, hoy estamos en nuestra clase número 27. Para las personas que quieran escuchar las 26 clases anteriores, ya saben, pueden entrar en YouTube, ponen Liliana Parga y allí entran a la página y están todas las clases para que se pongan al día. Y cualquier comentario, cualquier pregunta, en el email lilipargas@yahoo.com. Entonces, empezamos nuestro hermoso estudio del Nuevo Testamento. Estamos en la primera sección del Nuevo Testamento, que son los evangelios. Ya estudiamos el Evangelio de Mateo, de Marcos y Lucas. Estamos comenzando hasta ahora el Evangelio de Juan, pero estamos adelantando mucho en cada clase. Recordemos que Mateo va dirigido a los judíos presentando a Jesús como el Mesías. Marcos va dirigido a los romanos presentando a Jesús como siervo. En cambio, Lucas va dirigido a los griegos presentando a Jesús como hombre. Y estamos recién aprendiendo y recordando que Juan va dirigido a la iglesia presentando a Jesús como Dios. Estas cuatro características hermosas de Jesucristo, nuestro Mesías, nuestro siervo, nuestro hombre, nuestro Dios, son lo que nos dan una presentación completa de la obra que Jesús vino a hacer aquí a la tierra. Recordemos los punticos principales que vimos hace 8 días para ponernos en contexto, sobre todo aquellas personas que están entrando por primera vez. Hace 8 días aprendimos algo importantísimo. Yo quiero que ustedes con la mano en el corazón y en la mente estén totalmente atentos, porque es importante que entendamos todo lo que el Señor nos está enseñando en este Evangelio de Juan, que es mucho más profundo que los 3 evangelios que vimos anteriormente. Hace 8 días aprendimos que nosotros nacemos en un mundo que está totalmente en tinieblas. El mundo está en tinieblas y nosotros los seres humanos, como consecuencia del pecado,
nacemos totalmente ciegos espiritualmente. Ahí sí, como dice el dicho, la noche oscura, la vaca negra y yo que no veo, totalmente ciegos espirituales. Y Juan nos dice que en medio de esa oscuridad tan profunda llega la luz y que Jesucristo es la luz. Y aquí empieza una enseñanza hermosísima. Primero, Juan nos dice que Juan el Bautista fue enviado precisamente de parte de Dios para anunciar la venida de Cristo y decirle a la gente que se dispusiera a recibirle, preparar los corazones. Ustedes sí se han dado cuenta que cuando una persona está en un cuarto oscuro por algún tiempo y sale a la luz lo resplandece tanto que no puede abrir casi los ojos, no puede ver. Eso era lo que estaba sucediendo en ese momento. Llegaba la luz en medio de la oscuridad que había en el planeta Tierra y Juan el Bautista estaba preparando el corazón de las personas a través del arrepentimiento para que cuando llegara esa luz pudieran absorberla correctamente y empezar a caminar ya con la luz en la mano y dejar toda oscuridad que hasta el momento habían tenido. Vimos uno de los versículos más hermosos que tiene la Biblia porque nos da una enseñanza muy profunda. Juan 1:12 que dice, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, y aquí está hablando del Señor Jesucristo, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y aprendimos una verdad espiritual que es la que nos cambia totalmente la vida a los seres humanos. Y es que todos los hombres somos criaturas de Dios porque todos los seres humanos fuimos creados por Dios, pero no todos los seres humanos son hijos de Dios. Hay una condición para dejar de ser una simple criatura y convertirnos en hijos de Dios. Y la aprendimos muy bien. Es subir esos 4 peldaños que es creer en Jesucristo, recibirlo en mi corazón con una oración de fe audible, creer que Jesucristo es mi Salvador, que yo como pecador necesito un Salvador y me arrepiento de mis pecados, y creer que Jesucristo es mi Señor y por lo tanto yo me dejo guiar por Él y empiezo a obedecerlo. Estos 4 pasos son los que me dan la salvación, lo que conocemos también como el nuevo nacimiento o la entrada al cielo. Por eso es que este versículo es tan importante porque es el que me aclara que yo simplemente soy una criatura en la oscuridad y que necesito reconocer la necesidad de un Salvador para tener la luz en mi vida y tener vida eterna. Aprendimos también hace 8 días que Juan fue muy enfático en decir que él no era el Cristo, porque Juan cuando empezó a predicar, muchas personas lo siguieron, tuvo seguidores, también tuvo discípulos pensando que él era el Mesías, pero Juan de una manera muy clara les advierte, no, yo no soy el Mesías, yo no soy el Cristo, yo simplemente soy la voz que grita en el desierto. Y aquí estaba Juan el Bautista utilizando una profecía del Antiguo Testamento de Isaías, capítulo 40, versículos del 3 al 5, que hablaba precisamente de la labor que Juan iba a hacer como precursor del verdadero Mesías. Juan el Bautista le empieza a enseñar a sus discípulos cuando ve a Jesús, les dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque la nación de Israel, el pueblo judío, se había preparado durante mucho tiempo a través de un sacrificio de un cordero. Para pedir perdón por los pecados, ellos sacrificaban un cordero, derramaban la sangre en un holocausto y Juan es el que les empieza a decir, ya viene el cordero que con su expiación va a quitar el pecado por siempre. Una sola vez se va a sacrificar y ya no se va a necesitar que nuevamente se hagan sacrificios de animales. Y se refería precisamente a Jesucristo. Cuando Juan el Bautista estaba con 2 de sus discípulos y Jesús viene, él les dice de una manera explícita, aquí tienen al Cordero de Dios. Y uno de esos discípulos era Andrés. Andrés entiende perfectamente que ya Juan los iluminó la parte del camino que tenía que iluminarlos, pero que ahora les tocaba seguir a Jesús. Y por eso se va corriendo donde Jesús y le dice, Rabí, que significa maestro, ¿dónde vivo? ¿Dónde vives? Y Jesús se los lleva con ellos. Andrés se va corriendo, entiende perfectamente que Jesús es el Mesías y se va donde su hermano Simón
y le dice, hemos encontrado al Mesías. Ya saben que Simón es Pedro, porque Simón se encuentra con el Señor Jesucristo y es cuando Jesús le dice, tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que traducido significa Pedro. Es cuando el Señor Jesucristo le cambia inmediatamente el nombre a Simón por Pedro. También nos cuenta Juan cómo el Señor Jesucristo se encuentra con Felipe y Felipe llama a otro de los discípulos, a Natanael, que también lo conocemos como en el nombre de Bartolomé, y así poco a poco el Señor Jesucristo va recogiendo todos sus discípulos, algunos que habían sido discípulos de Juan el Bautista. Aprendimos algo hermoso porque Juan nos cuenta el primer milagro que Jesús realizó en las bodas de Caná cuando Jesús convierte el agua en vino. Y aprendimos que lo importante no es la conversión del vino, del agua en vino, sino el momento en que el Señor escogió, el que Dios Padre le permite al Señor Jesucristo empezar su ministerio a través de este primer milagro y fue por la ceremonia que se estaba realizando, dándole esa importancia que tiene la institución del matrimonio y es donde decide la Trinidad en pleno realizar ese primer milagro. Recuerden que fue la madre de Jesús, María, que muy seguramente era muy cercana a la pareja de novios, que se da cuenta que se les ha acabado el vino. Hace 8 días vimos que eso era una afrenta para los invitados y entonces iban a tener problemas los novios, iban a pasar una vergüenza y María en su amor y en su misericordia no quería que pasara eso y por eso va donde Jesús. Y fíjense que María en ningún momento le dice a Jesús que haga algo. Ella no le pide, ni le ordena, ni le dice haz tal cosa, simplemente le comenta que ha pasado algo y le dice, ya no tienen vino. Pero Jesús se dio cuenta que detrás de esa simple frase había una intención de María y por eso le dice, mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Y aquí aprendemos cómo Jesús en ningún momento en la Biblia nosotros vemos que Jesús le diga mamá a María. Siempre le dice mujer. Es una manera de llamarla, sí es una manera de honrarla. No es que sea grosero decirle así, pero también es una manera para que nosotros sepamos que María era una mujer como todas las mujeres que también necesitaba del Salvador. Y Jesús le dice, todavía no ha llegado mi hora, como diciéndole, yo hago solamente la voluntad de mi Padre, no voy a hacer tu voluntad, ni siquiera mi propia voluntad, dice Jesús, sino que yo estoy haciendo la voluntad de mi Padre. Entonces, como Jesús sí resultó haciendo el milagro, pues eso concluimos que definitivamente la voluntad del Padre también fue que Jesús empezara su ministerio con este milagro. Y aquí está la enseñanza principal de María, que espero que no se les haya olvidado, y es lo que todos los seres humanos debemos aprender de María. La única orden que María nos da en ese momento y que nos da a nosotros es lo que nosotros debemos cumplir. María dice, hagan lo que Él les ordene, refiriéndose a Jesús. Y es la misma enseñanza hoy en día. ¿Qué nos enseña María? Que nosotros debemos hacer todo lo que Jesús nos dice. Y ahí para la influencia de María en las vidas de los seres humanos. No hay absolutamente ningún otro tipo de influencia. Lo único que María nos dice y que nosotros debemos obedecer es que debemos hacer lo que Jesús nos dice. Y Jesús utiliza entonces en ese momento unas tinajas de barro que se utilizaban para purificarse de contaminaciones, le pide a los sirvientes que las llenen de agua y cuando sacan de la tinaja un recipiente más pequeño, ya el agua estaba convertida en vino. Se la llevan al maestro Sala para que la pruebe y ahí es el gran milagro porque el maestro de ceremonia dice, todos sirven primero el mejor vino y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Y la ceremonia matrimonial se salva y sigue la boda con mucha más alegría. Imagínense con esa bendición de haberse realizado ahí el primer milagro. Aprendimos mucho entonces en esta enseñanza. Y ya empezamos entonces hoy con nuestros versículos nuevos. Vamos entonces en Juan capítulo 2, versículos del 13 al 17 que dice, y chicos, necesito que hoy estén ustedes muy atentos, que no se dejen distraer por personas, por mascotas o por cualquier otra cosa, porque la enseñanza de hoy es bien, bien profunda y bien importante.
Entonces, por favor, bien atentos a lo que el Señor nos va a enseñar el día de hoy. Nos dice este pasaje: cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas e instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo juntamente con sus ovejas y sus bueyes. Regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. A los que vendían las palomas les dijo: saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Sus discípulos se acordaron de que está escrito: el celo por tu casa me consumirá. Este pasaje ya lo habíamos visto en los otros evangelios, pero aquí Juan nos da un detallito más, y es que es el mismo Jesús el que fabrica ese látigo de cuerdas para sacar a todos los mercaderes. Aquí hay una ira santa de parte del Señor Jesucristo porque está defendiendo la casa de Dios. Y entonces saca a todos los mercaderes. Versículos 18-22. Entonces los judíos reaccionaron preguntándole: ¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? Destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Tardaron 46 años en construir este templo y tú vas a levantarlo en 3 días. Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Así pues, cuando se levantó entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en las escrituras y en las palabras de Jesús. Este episodio también ya lo habíamos visto en los otros evangelios, pero aquí nos damos cuenta que Jesús, cuando dice destruyan este templo y en 3 días lo volverán a levantar, es aquí en este evangelio cuando se nos explica que Jesús se estaba refiriendo a su propio cuerpo. Los fariseos, las personas que lo estaban escuchando, pensaron que se estaba refiriendo al templo físico de Jerusalén y por eso se indignan. Ay, no, pues un templo que ha durado 46 años construyéndose, tú lo vas a reconstruir en 3 días. Pero Jesús se estaba refiriendo a su muerte y su resurrección al tercer día. Entonces ya el Señor Jesús empieza aquí a interactuar tanto con los fariseos, los maestros de la ley, los sacerdotes del templo y con la gente que está en el templo, porque Jesús está en el templo, empieza a interactuar de una manera mucho más espiritual, profundamente. El Señor Jesús empieza a dar enseñanzas espirituales. Y para aquellas personas que están totalmente alejadas de Dios, que supuestamente están trabajando para Dios, pero que no aman a Dios, todas estas enseñanzas espirituales no las van a entender. Siempre que el Señor dice algo, ellos van a tomarlo de manera literal, física, en el plano natural, pero el Señor Jesús empieza a hablar de manera espiritual en todas las enseñanzas. Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. En cambio, Jesús no les creía porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás porque él conocía el interior del ser humano. Recordemos que Jesucristo es Dios y por ser Dios es omnisciente, conoce absolutamente todo. Dios conoce el corazón del hombre y muchas personas estaban siguiendo al Señor Jesucristo y aparentemente estaban creyendo en Jesús como el Mesías. ¿Cuál fue el propósito principal por el cual Jesús empezó su ministerio? Mostrar a ese Cristo, a ese Mesías que estaban esperando desde el Antiguo Testamento para que las personas recuperaran ese paraíso que se perdió en el Génesis. Pero entonces la gente empezó a seguir a Jesucristo por motivos muy diferentes a recuperar la vida eterna. Entonces aquí es cuando Dios dice: pueden seguirme en todo lo que quieran, pero yo conozco verdaderamente sus corazones y la mayoría de la gente aquí no me quiere, me está siguiendo por otros motivos. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Chicos, esta historia que vamos a conocer en este momento, que yo sé que muchos de ustedes la conocen perfectamente, que vamos a repasar, es una de las historias más impactantes que nos cuenta el Nuevo Testamento porque nos da una enseñanza profunda de lo más importante que es todo el cristianismo y toda la Biblia. Nosotros perdimos algo y podemos recuperarlo. En esta historia es que nosotros empezamos a entender muchísimo mejor el plan de Dios para la humanidad.
Entonces nos dice que un dirigente de los judíos llamado Nicodemo, vamos a leerlo todo y después lo explicamos parte por parte. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Respondió Jesús. Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces, ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Bueno, así como ustedes quedaron en este momento que muchos dirían, no entendí ni papa, Nicodemo también le pasó lo mismo, así que no se preocupen. Vamos a desmenuzar esta historia que es muy hermosa y la enseñanza es muy grande. Este pasaje, esta historia nos cuenta, es el único pasaje en la Biblia que nos habla del famosísimo nuevo nacimiento. En todo momento a nosotros nos han dicho la única manera de recuperar el paraíso que perdimos, la única manera de ir al cielo, la única manera de encontrar la salvación es a través de un nuevo nacimiento. Es aquí en esta historia donde nosotros aprendemos sobre el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es el único boleto de entrada al cielo. Aquí no se está hablando de un nacimiento físico, sino de un nacimiento espiritual. Precisamente es eso. La única manera para nosotros poder llegar al cielo es a través del nuevo nacimiento. Por eso es tan importante entender este pasaje. Entonces nos está diciendo que un fariseo, uno de los dirigentes fariseos, ustedes ya saben cómo se han comportado los fariseos en todos estos 4 evangelios que hemos estado viendo, la relación que tienen los fariseos con Jesucristo. Siempre lo han estado persiguiendo, pero para murmurar, para criticarlo, para ponerle trampas y hacerlo caer. Este es un fariseo que va de noche a ver a Jesús. ¿Por qué de noche? Muy simple, porque no quería que nadie lo viera. Fue a hurtadillas, fue a escondidas, que ninguno de sus compañeros fariseos se dieran cuenta que él iba a ver a Jesús, porque ya los fariseos habían dicho que aquellos que siguieran a Jesús iban a tener prohibida la entrada al templo. Por eso Nicodemo va de noche. Pero Nicodemo la saluda de la manera más respetuosa que se puede saludar en ese momento una persona. Le dice rabí. Inmediatamente le da honra a Jesús, reconoce a través de ese título que él es un maestro. Y mire lo que dice enseguida, dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Fíjense que no era solamente Nicodemo de los fariseos que creían que Jesús había sido enviado por Dios. Aquí nos está confesando Nicodemo que dentro del grupo de los fariseos habían otros que también creían que Jesucristo había sido enviado por Dios, pero seguramente o fue Nicodemo el que fue encargado como cabeza del grupo de los creyentes para que fuera a hablar con Jesús, o fue el único valiente que se atrevió a ir a hablar directamente con el maestro. Entonces Jesús ve el corazón de Nicodemo y sabe que tiene el terreno propicio y por eso empieza de una vez la explicación. Sabía que Nicodemo iba por respuestas a todas esas preguntas que él tenía. Y Jesús le dice, quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué es lo que anhelamos todos los seres humanos? Nosotros y los que vivían en esa época, pues que definitivamente nosotros nos damos cuenta que estamos en un mundo que no es el que nosotros
No fuimos diseñados para este mundo donde hay tanta injusticia, donde hay tanta tristeza, donde hay enfermedad y donde hay muerte. Nosotros no queremos seguir viviendo en un mundo con esta oscuridad. Nosotros queremos un mundo nuevo, un reino nuevo. Y eso es lo que le está diciendo el Señor Jesucristo. ¿Tú quieres entrar a un mundo así? Donde no haya nada negativo, donde haya justicia, donde haya paz, donde no haya enfermedad, donde no haya ansiedad, donde no haya temores, donde no haya muerte. Ese reino existe, pero para entrar a ese reino tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo hizo una pregunta que cualquiera de nosotros hubiera dicho. Es válida la pregunta de Nicodemo. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? ¿Cómo es posible volverme a meter en el vientre de mi madre? Ah, pero aquí el Señor Jesucristo le aclara, no estoy hablando de algo físico. Pilas, porque este pasaje lo utilizan muchas personas para decir, ah, sí ven, está hablando de reencarnación. No, aquí no está hablando de reencarnación porque no está hablando de un nacimiento físico. El Señor Jesús está hablando de un nacimiento espiritual y por eso le aclara a Nicodemo, hay que nacer del agua, refiriéndose al bautizo, y del espíritu. Es un nacimiento espiritual, sino que tiene las mismas características de un nacimiento físico, es un proceso. ¿Y qué significa nacer de nuevo o nacer del espíritu? Es creer en Jesucristo, lo que tanto les he machacado, pero que en este momento el Señor Jesús lo vuelve a reiterar. Debemos creer en Jesucristo, pensar y actuar y ser como Jesús, porque Jesús es mi Señor y Jesús es mi Salvador. Y aquí empieza la enseñanza más profunda del Señor Jesucristo de ahora en adelante, y es que nosotros debemos nacer de nuevo. El nuevo nacimiento es lo que nos lleva al cielo. El nuevo nacimiento es lo que nos hace recuperar ese paraíso que se perdió del Génesis. El nuevo nacimiento es lo que nos va a quitar todas las cosas negativas que tenemos en nuestra vida. Y por eso es tan importante que nosotros sepamos perfectamente en qué consiste el nuevo nacimiento. Y de aquí en adelante el Señor Jesucristo va a hablar de esta parte espiritual. Vamos para capítulo 3, versículos del 14 al 15. Jesús sigue hablando con Nicodemo, le sigue explicando en qué consiste este nuevo nacimiento y cómo recuperar el reino, cómo poder acceder al reino de Dios. Y Jesús le dice a Nicodemo, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Como Nicodemo era un fariseo, un maestro de la ley, él conocía al derecho y al revés la Torá, la Tanakh, nuestro Antiguo Testamento. Y acuérdense que los judíos, sus patriarcas, lo que es Moisés, Abraham, Jacob, Isaac, todo lo que ellos decían desde Moisés, pues para ellos era lo principal. El tanto que hablaban del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Era muy importante lo que Moisés les había enseñado. Por eso Jesús se refiere a una historia, a una situación que ocurrió en el Antiguo Testamento y que Nicodemo tenía muy clara y que los judíos conocían perfectamente. Como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. De pronto algunos de ustedes no han leído esto en el Antiguo Testamento, entonces para los que ya lo leyeron, recordémoslo, para los que nunca lo han visto, pongámonos en contexto por qué el Señor Jesucristo tomó como referencia este episodio del Antiguo Testamento. Esta historia ustedes la encuentran en el libro de Números en el Antiguo Testamento, capítulo 21, versículos del 4 al 9. Recordemos, ¿recuerdan ustedes que el pueblo de Israel fue liberado pues por Dios a través de Moisés? Salieron de esos años de esclavitud en Egipto y caminaron por el desierto 40 años. Un pueblo muy rebelde, que cada rato se estaban quejando y murmurando, y por eso el Señor los tuvo que disciplinar mucho. Este es uno de los episodios. Dice, partieron del monte de Or, la nación de Israel, por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y el pueblo se impacientó por causa del viaje, como cosa rara. Y el pueblo habló contra Dios y Moisés. Siempre hacían lo mismo, siempre que tenían alguna dificultad, empezaban a hablar mal de Dios y de Moisés. ¿Por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua.
y detestamos este alimento tan miserable. Fíjense en cómo están hablando de los regalos de Dios, porque en este momento ellos ya estaban comiendo maná. ¿Se acuerdan el alimento que Dios le dio a la nación de Israel? Pan del cielo. Y mire cómo están hablando del pan del cielo. Están diciendo este alimento tan miserable. Y por esa murmuración y esa manera tan despectiva de tratar ese regalo, esa bendición que Dios les dio, mire lo que pasa en el versículo 6. Y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo y mordieron al pueblo, y mucha gente de Israel murió, consecuencia de su pecado. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Siempre hacían lo mismo, murmuraban, se quejaban, hablaban mal de Dios y de Moisés, y cuando recibían el castigo, ahí sí iban corriendo donde Moisés para que Moisés intercediera. Mire lo que le dicen: intercede con el Señor para que quites las serpientes de entre nosotros. Y Moisés, que tenía una paciencia impresionante, intercedió por el pueblo. Y aquí es donde aparece entonces esta serpiente. Y el Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta, y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta, y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Dios le dijo a Moisés que construyera una serpiente de bronce, no para que la adoraran, sino que simplemente este fue uno de las tantas enseñanzas del Antiguo Testamento en que Dios utiliza al pueblo de Israel en su historia normal para mostrarle cosas, circunstancias y características que después el Mesías iba a hacer. Siempre el Antiguo Testamento, todo lo que vivió la nación de Israel es un total recordatorio de la venida del Mesías, desde el sacrificio de los corderos hasta la vestidura de los sacerdotes, hasta esta serpiente de bronce. Todo les recordaba permanentemente, les estaba enseñando que el Mesías iba a venir, y esta serpiente no era la excepción. Entonces Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, y toda persona que era mordida por una serpiente de verdad miraba a la serpiente y se sanaba. Y esto era una enseñanza adelantada del propósito de la venida del Mesías a la tierra. Jesús, el Hijo del Hombre, ha sido levantado en alto en la cruz para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Entonces miren que desde el Antiguo Testamento, de una manera tan impresionante, ellos no lo sabían en ese momento, el pueblo de Israel que vivió con Moisés, que lo que ellos estaban haciendo se iba a volver una realidad en el futuro para la nación de Israel, que así como ellos, los que eran picados por la serpiente, veían la serpiente de bronce, creían en esa serpiente de bronce y sanaban, así todos los que estaban contaminados por Satanás iban a creer en Señor Jesucristo e iban a recibir la vida eterna. Miren cómo se relaciona una cosa del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y aquí entramos al versículo más importante del Nuevo Testamento. Todo cristiano que verdaderamente se considera cristiano se sabe este versículo al derecho y al revés, porque tiene una enseñanza importantísima para la vida de los cristianos. Juan 3:16, el versículo más conocido de toda la Biblia, y dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. A pesar de ser una humanidad tan rebelde, tan desagradecida, tan inclinada al pecado, tan ciegos espiritualmente, este versículo nos está dando la razón por la cual Dios mandó a su propio Hijo para que nosotros pudiéramos tener acceso al reino de Dios, pudiéramos recuperar esa vida plena y eterna que se perdió por el pecado. Y esto no es solamente lo que leemos a simple vista, que ya nos dice muchísimo, ¿no? Nos dice la razón por la cual Dios nos ama tanto y por qué envía a su Hijo. Acá, si nosotros sacamos palabra por palabra, vamos a tener una enseñanza muchísimo más profunda. Miren esto tan hermoso.
Tomemos palabra por palabra. Empieza el versículo diciendo, ¿por qué? Miren que esta es la mayor explicación. O sea, la explicación más importante que puede tener un ser humano nos la da este versículo. No hay nada más importante que nosotros recuperemos la vida eterna. No hay nada más importante que nosotros aseguremos toda nuestra vida al lado de Dios. Recuerden que nosotros solo tenemos esta oportunidad en esta vida para decidir dónde vamos a pasar la eternidad. Entonces, el por qué nos lo da este versículo, es la mayor explicación. Seguimos, de tal manera es la mayor intensidad con que alguien puede hacer algo. Seguimos en la siguiente palabra, amó. Amó es el mayor mandamiento. Acuérdense que siempre el Señor Jesucristo nos empezó a enseñar que amar es el mandamiento que lo cubre absolutamente todo. Amar primero a Dios, amarme a mí mismo y amar al prójimo. Seguimos, Dios, el mayor ser. No hay nadie más grande que Dios, porque de tal manera amó Dios. Seguimos, al mundo es el mayor objetivo. El mayor objetivo es el mundo, cubre absolutamente a todos los seres humanos. Que dio es el mayor regalo. Tú no puedes obtener un regalo más grande, más valioso y más importante que la vida eterna. A su hijo unigénito, el mayor sacrificio. Los que somos papás sabemos que el mayor sacrificio que puede hacer un padre es desprenderse de un hijo. Imagínense ustedes desprenderse de un hijo sabiendo que va a sufrir. No hay mayor sacrificio y eso lo hizo Dios por la humanidad. Para que todo es el mayor alcance, no se queda nadie por fuera. Absolutamente toda la humanidad tiene acceso a este regalo. Aquel que en él cree es la mayor condición. Es el mayor regalo dado por el mayor ser con el mayor objetivo que es recibir la vida eterna, pero hay una condición, aquel que en él cree. No se pierda, que es la mayor condición. Si tú no crees en él, vas a tener el castigo más terrible que puede tener un ser humano, que es por toda la eternidad estar lejos de Dios. Más tenga, es la mayor conquista. Nada hay más importante, ni la tierra más fértil, ni el país más rico, ni la familia más grande, ni la mayor riqueza. Eso no es la mayor conquista. La mayor conquista es llegar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque es vida eterna, la mayor esperanza que tenemos los seres humanos. Entonces, este versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna, nos da la mayor explicación, la mayor intensidad, el mayor mandamiento, el mayor ser, el mayor objetivo, el mayor regalo, el mayor sacrificio, el mayor alcance, la mayor condición, la mayor conquista y la mayor esperanza. Sin esta esperanza, no podríamos soportar todo lo que se vive en este mundo de oscuridad. Entonces, este versículo nos enseña algo hermosísimo y profundo. Seguimos después de este banquete espiritual. Versículos 17 y 18. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Imagínense en ese sacrificio que estaba haciendo Dios para entregar a su Hijo unigénito a sufrir por nosotros, pues no lo mandó para condenarlo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. De aquí en adelante el Señor Jesucristo nos va a recalcar de una manera muy precisa y muy profunda que ahora todo depende del nombre de Jesucristo. Pongan atención en esto, todos los seres humanos ya nacemos condenados. Nosotros no tenemos que hacer nada para irnos al infierno, ya nacemos condenados. Nosotros tenemos que actuar es para salir de la condenación, porque cuando nosotros nacemos ya estamos en un mundo bajo oscuridad, bajo maldición, automáticamente estamos condenados. Tenemos que hacer algo para salir de la condenación. Y la obra del Señor Jesús, del Señor Jesucristo en la cruz
fue de un valor tan inmenso que todos los pecadores en todas partes del mundo pudiesen ser salvos si creían en Jesús y lo recibían. Entonces depende de nosotros salir de la condenación. Esta es la causa de la condenación. Entonces, el Señor Jesús está diciendo, acuérdense que aquí el Señor Jesús todavía le está hablando a los fariseos y le está hablando a la multitud. Entonces, ya está claro que todos estamos condenados. Por derecha, todos estamos condenados, somos reos. Y aquí nos está explicando la causa por la cual nosotros estamos condenados. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos, pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. ¿Qué nos está diciendo este pasaje? La gente se condena sola porque el Señor Jesucristo ya nos está diciendo que de manera automática nosotros ya estamos condenados. Nacemos en un mundo de oscuridad y somos reos, pero depende de nosotros salir de las tinieblas a la luz. Es verdad. Alguien pudiera decir, yo no tengo la culpa de haber nacido en un mundo ya oscuro. Yo nací, yo estaba ciega y todo estaba oscuro y yo no tengo la culpa. Es verdad. Pero tú te condenas cuando al ver la luz en medio de las tinieblas, tú no sigues esa luz, sino que prefieres seguir en la oscuridad. Ahí es cuando tú te condenas. Tú no tienes la culpa de haber nacido en un mundo oscuro, pero te estás condenando cuando al ver la luz no sigues la luz, sino que prefieres seguir en la oscuridad. Entonces, al final, si eres tú con tu libre albedrío el que estás decidiendo la condena. ¿Y por qué las personas no quieren salir de la oscuridad? Porque el que hace lo malo aborrece la luz. La luz, un reflector, saca todo lo perverso que hay en el corazón de los humanos. Entonces la gente malvada dice, prefiere decir, no existe Dios, Dios no existe, porque no quiere revelar con la luz de Jesucristo todo lo podrido que está en su corazón, toda la maldad que hay en su vida y prefieren seguir en la oscuridad. Ustedes sí saben que todo lo horrible, todo lo malo se hace en la oscuridad, ¿no es cierto? Entonces estas personas prefieren decir, Dios no existe, a aceptar que hay una luz que los puede sacar de la oscuridad, porque ellos saben que esa luz va a sacar todo lo malo que hay en su interior. En cambio, las personas que practican la verdad se acercan a la luz, porque no solamente quieren ellos que los demás vean esa verdad que ellos tienen, sino también que muchas más personas se acerquen a la luz y conozcan la verdad. Entonces depende de ti. Ya está claro que nacemos en un mundo bajo oscuridad. Y eso no tiene uno que ser uno muy inteligente, ni muy intelectual, ni muy sabio para darnos cuenta que lo que nos rodea es una porquería y que los seres humanos estamos inclinados a lo malo y que vemos más maldad por todas partes que bondad. Y cada vez que se va acercando la venida del Señor Jesucristo, cada vez pareciera que la maldad va triunfando sobre la bondad. Eso no se necesita ser muy inteligente para darnos cuenta que estamos en un mundo oscuro. Pero lo que sí no se perdona es que se trajo la solución, se abrió la luz y el que no quiera seguir la luz, pues va a seguir en la oscuridad. Así de simple. Jesús es la luz. Camina al lado de él y nunca más andarás en oscuridad. Porque al ser Jesús la luz, no importa que nosotros sigamos viviendo en un mundo de oscuridad, pero como estamos cerquita a la luz, cada paso que nosotros demos va a estar alumbrado. Así alrededor de nosotros esté oscuro, nosotros vamos siempre a estar alumbrados por la luz que es Jesucristo. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea. Allí pasó algún tiempo con ellos y bautizaba. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua. Así que la gente iba para ser bautizado. Esto sucedió antes de que encarcelaran a Juan.
Se entabló entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío en torno a los ritos de purificación. Aquellos fueron a ver a Juan y le dijeron, Rabí, fíjate, el que estaba contigo al otro lado del Jordán y de quien tú diste testimonio, ahora está bautizando y todos acuden a él. Resulta que cuando Juan bautizó al Señor Jesucristo y que empieza el ministerio del Señor Jesús, Juan siguió todavía predicando un tiempo después, no fue inmediatamente arrestado y decapitado como lo conocemos por los otros evangelios. Juan siguió evangelizando y Juan seguía con unos discípulos que no entendemos por qué estos discípulos seguían todavía a Juan cuando Juan había sido claro al decir que él no era Cristo y les mostró quién era el Cordero de Dios y quién era el Mesías. Varios de los discípulos de Juan dejaron de seguir a Juan como se debía hacer y empezaron a seguir a Jesús, al verdadero Mesías, pero algunos seguían todavía con Juan. Y fíjense que hubo una discusión entre los discípulos de Juan y un judío, porque yo ya les había dicho que el rito del bautizo no es propio del cristianismo, sino que en muchos sistemas religiosos se hacía este rito del bautizo. Entonces, por algunas cuestiones técnicas, empezaron a discutir. Y entonces es cuando le dicen a Juan, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, pero miren esto tan impresionante, los mismos discípulos de Juan el Bautista le dicen, y de quien tú diste testimonio, o sea, ellos tenían claro que Juan les había dicho que ese otro personaje era el Mesías. Y ellos no lo siguieron al Mesías, sino que se quedaron con Juan y ahora le están diciendo, miren, miren, ahora está bautizando y todos acuden a él. Este personaje que tú dijiste está bautizando más que tú. No entendieron, siguieron con Juan. Y es cuando Juan entonces les aclara, nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda, les respondió Juan. Ustedes me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio que está a su lado y lo escucha, se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la alegría que me inunda. A él le toca crecer y a mí menguar. Y esta enseñanza que Juan el Bautista le está diciendo a estos personajes que todavía lo están siguiendo a él, es lo que también nos enseña a nosotros. A él le toca crecer. ¿A quién? A Jesucristo, porque él es el verdadero Mesías. Y a mí, está diciendo Juan el Bautista, me toca menguar, porque yo ya cumplí con la misión que tenía y era preparar el camino del Mesías, preparar el corazón de las personas a través del arrepentimiento para recibir al Mesías. Y es lo mismo que nosotros debemos aprender hoy en día. Nosotros como seres humanos, cada uno de nosotros, tú y yo, debemos menguar menos de nosotros y más de Jesucristo en nuestra vida. Que cada día nosotros nos parezcamos más al Señor Jesucristo y que la gente no nos vea a nosotros, sino que cuando nos vea, reconozca al Señor Jesucristo. Qué difícil, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos en contra muchas cosas. Tenemos un ego grandísimo, tenemos un orgullo que nos tapa, tenemos un egoísmo y estamos rodeados de un mundo oscuro que como las películas de terror nos quieren atrapar, un mundo donde hay mucha maldad. Y qué difícil es que nosotros empecemos a menguar para que Jesucristo crezca en nosotros. Pero eso es lo que nosotros debemos hacer. Y así como los discípulos de Juan no dejaron a Juan algunos y siguieron a Jesús, sino que se quedaron con Juan, nosotros también tenemos que tener la claridad que al único que nosotros debemos seguir se llama Jesucristo. Pilas con aquellas personas que llegan a una iglesia porque la iglesia es muy renombrada, porque tiene un edificio muy cómodo, porque puedo parquear, porque siguen a un pastor que tiene mucha elocuencia. Un instrumento de Dios puede ser que habla muy bien, pero que están siguiendo a hombres. Nosotros seguimos únicamente al Señor Jesucristo. Entonces, no se dejen engañar del enemigo. La única luz que nosotros debemos seguir se llama Jesucristo, no se llama una iglesia, ni se llama un pastor, ni un profesor, ni un hombre o una mujer, sino se llama Jesucristo. A él le toca crecer
y a nosotros nos toca menguar. Siguió hablando Juan el Bautista. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal y de lo terrenal habla. El que viene del cielo está por encima de todos y da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie recibe su testimonio. El que lo recibe certifica que Dios es veraz. El enviado de Dios comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da su espíritu sin restricción. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Y esto que parece como tan confuso y uno dice, pero ¿por qué no me lo explican un poquito más claro? Significa simplemente esto, lo que Juan le está enseñando a sus discípulos. Para demostrar su propia inferioridad, Juan dice que es terrenal, que no tiene ningún rasgo celestial. Les sigue explicando a estos discípulos tercos que se quedaron con Juan el Bautista y no siguieron a Jesús, que lo que él está representando es perecedero, es terrenal, es en este plano físico, pero que lo que representa a Jesucristo es todo, es lo celestial, es lo que viene del cielo y que por eso de ahora en adelante tienen que seguirlo a él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, en Jesucristo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y aquí entra en materia el juicio. No solamente se está hablando de una vida eterna, de un reino de Dios para los que creen en Jesucristo, sino se está hablando de un juicio para los que no creen en Jesucristo. Y aquí la cosa se pone más seria, ¿no es cierto? Porque no es que yo soy neutro y que no rechazo a Jesucristo, pero tampoco creo en él. Esto no es así. O tú estás en un lado, o estás en la oscuridad, o estás en la luz. Los que estamos en la luz recibimos el reino de Dios y los que siguen en la oscuridad van a tener que enfrentar un juicio. Y desde este momento Jesús empieza a hablar de eso. Vamos para el capítulo 4, versículos del 1 al 8. Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan. O sea, si los fariseos ya estaban nerviosos con la llegada de Juan el Bautista, que les había revuelto todo su mundo, ¿no es cierto? Todas sus rituales y toda su vida llena de ostentación y de riquezas, se pusieron nerviosos con la llegada de Juan el Bautista. Imagínense cómo se están poniendo con la llegada de Jesús, que ya estaba bautizando más que Juan. Pero aquí nos aclara en el versículo 2, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. Y aquí empieza también una historia hermosísima que tiene tantas enseñanzas que espero que después de esto a ustedes les cambie la vida y el chip que tienen en esa cabecita para empezar a tener una relación con el Señor Jesucristo diferente a la que han tenido hasta ahora y a los que nunca han tenido una relación con Jesús para que empiecen a tenerla. Recuerden ustedes que lo primero que nos dice el pasaje es que no era Jesús quien bautizaba, sino eran sus discípulos. Entonces era tanta la gente que se estaba acercando a los pies del Señor Jesucristo, como era lo correcto, que los discípulos tenían que bautizar en masa. Y aquí nos está diciendo que por esa presión de los fariseos que lo criticaban y que murmuraban, el Señor Jesucristo vivía recorriendo todo el territorio. Su ministerio fue un solo territorio, pero cuando los fariseos se ponían muy cansones, entonces él iba de un lado para otro. En este momento Jesús viaja desde Judea al sur de Israel a Galilea en el norte de Israel. Pero para ir de Judea a Galilea tenían que pasar por una porción de Israel que se conocía como Samaria. Y esta es una porción importantísima, ya la conocemos por los otros evangelios, pero aquí nos da unas enseñanzas nuevas. Y nos dice el pasaje que va
especialmente a un poblado que se llama Sicar en Samaria, es decir, que en Sicar vivían samaritanos. Jesús se sienta en un lugar que se conoce como el Pozo de Jacob. Y para poder entender mejor esta historia, que esta es la famosa historia de la mujer samaritana, nosotros debemos que conocer la historia en el Antiguo Testamento. Fíjense la importancia de nosotros estudiar toda la Biblia. En el Antiguo Testamento nos cuentan toda la historia de la importancia de este pozo. ¿Se acuerdan de Abraham, Isaac y Jacob? Están hablando de este pozo que se llama el Pozo de Jacob. Y nos dice la historia que Jesús se sienta al mediodía cansado. Aquí nos demuestra que Jesús es 100% ser humano. Jesús se cansa, Jesús siente hambre, Jesús siente sed, Jesús se entristece, Jesús le da rabia, ¿sí ves? Todas las emociones humanas, pero sin pecar. Y Jesús, en ese desierto abrasador de Samaria, el calor más impresionante al mediodía, Jesús se queda sentadito en el pozo mientras los discípulos se van al pueblo a comprar comida. Ah, pero es que Jesús tenía una intención, no era que de me quedo aquí, ustedes vayan, hagan el mandado, no. Jesús sabía la importancia de ese día. Lo que iba a suceder ese día es hermosísimo, porque nos cuenta la historia que llega una mujer samaritana a recoger agua del pozo. Ahora, esto ya empieza con una connotación bien importante porque las mujeres iban a sacar agua del pozo al atardecer, cuando ya el sol no estaba tan fuerte. Imagínense al mediodía, si alguien ha ido a Barranca Bermeja o cualquier ciudad caliente, lo terrible que es salir al mediodía. Las mujeres iban ya al atardecer cuando el sol había bajado, pero esta mujer estaba yendo al pozo en pleno mediodía con todo el rayo del sol. ¿Por qué? Después vamos a entender. La mujer no quería encontrarse con nadie, no quería que nadie la juzgara, que nadie la mirara mal. Ella iba al mediodía porque estaba segura que a esa hora no se iba a encontrar absolutamente con nadie, pero sorpresa, ¿con quién se encuentra? En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús les dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Miren cómo el Señor empieza a dar una explicación netamente espiritual y la mujer, como todos nosotros, sigue en ese plano natural, en ese plano físico. La mujer lógicamente le dice, cuando el Señor Jesús le dice, dame un poco de agua, ella se sorprende, no solamente de que un hombre le estuviera hablando, porque ya eso estaba por fuera de lo común. En esa época, en esa región, los hombres no interactuaban con las mujeres que no conocían, eso era un irrespeto, era hasta peligroso. Entonces, no solamente estaba hablando con una mujer, sino era una mujer samaritana y por eso ella le dice, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? No se trataban. Y es cuando el Señor Jesucristo entonces le dice estas palabras. ¿Por qué esa separación, esa rivalidad y ese problema tan terrible con los samaritanos? Ya nosotros lo habíamos estudiado en los evangelios anteriores, pero vamos a recordar y a profundizar un poquito más. Resulta que en tiempos del Señor Jesucristo se llamaba Samaria a toda esa región que estaba situada en medio de Judea, que estaba al sur, y Galilea, que estaba al norte, como vimos en el mapita que les mostré anteriormente. Si tú querías ir de Judea a Galilea, tenías que pasar por Samaria, en medio de esos samaritanos. Después de la muerte del rey Salomón, el reino de Israel se dividió en dos. Recuerden que el reino de Israel estaba formado por 12 tribus. Hubo un gran conflicto y hubo una división del reino. 10 tribus se establecieron en el norte de Israel
y se separaron de dos tribus, de la tribu de Judá y de la tribu de Benjamín, que se quedaron en el sur. Pero esas 10 tribus que se fueron al norte y que se llegó a conocer a esa región como Samaria, empezaron a adorar imágenes de becerros, empezaron a volverse en idólatras, se apartaron del Dios verdadero. Por eso Jehová o Dios permitió que el imperio de Asiria, que los asirios invadieran Samaria en el año 740 a.C. Y los asirios se llevaron a muchos israelitas de esa zona de Samaria, pero los asirios repoblaron la ciudad con otros extranjeros. Y estos extranjeros adoraban a otros dioses. Entonces empezaron a mezclar y los israelitas que quedaron en Samaria empezaron a casarse con todos esos extranjeros y a adorar a los dioses. Con el tiempo, aunque seguían con algunas prácticas judías, como por ejemplo la circuncisión, la adoración que ellos hacían a Dios no era aceptada por Dios. Entonces, en tiempos de Jesús, los samaritanos aceptaban, por ejemplo, los escritos de Moisés y respetaban a Moisés, pero no adoraban a Dios en el templo de Jerusalén. En la época de la división del reino, ellos construyeron en un monte que se llamaba el monte Gerizim una estatua, un ídolo, y empezaron a adorar ese ídolo. En este momento, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, ese ídolo ya no existe, se había destruido, pero ellos seguían adorando en esa montaña. En la época en que Jesús realizó su ministerio, los samaritanos y los judíos, por eso no se llevaban bien, por ese distanciamiento espiritual que tuvieron y también la mezcla al ellos juntarse con hombres y mujeres de otras naciones que estaba prohibido para los israelitas. Entonces, mire lo que pasa aquí. El Señor Jesús le dice a la mujer, él empieza a dar una enseñanza que nosotros no entendemos por qué el Señor le habla de esta manera tan profunda y tan espiritual. Y es que el Señor Jesús ve el corazón de la mujer y se da cuenta que el terreno él está preparado, el corazón de la mujer está listo para recibir la semilla de la salvación. Jesús le dice, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dame esa agua para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla. Ay, el Señor Jesucristo sigue hablando de cosas espirituales profundas y la mujer solamente sigue pensando, uy, yo quiero tener de esa agua para no tener que venir al mediodía con este calor tan terrible y con miedo de que me vean y me empiecen a criticar. El Señor le está hablando de un manantial capaz de dar la vida eterna. Eso es lo que le está proponiendo a la mujer, es el agua que da vida eterna. Y entonces, como ve que como que la mujer no está entendiendo que Jesús está hablando espiritualmente, mira lo que le dice el Señor Jesús. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes, el sexto, no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Miren esto tan impresionante. La mujer va al mediodía para no encontrarse con nadie que le eche en cara la vidita que al momento ha tenido la mujer, porque no nos digamos, o sea, tener 6 hombres en su vida, pues ya es mucho decir, ¿no es cierto? Y ninguno de ellos su esposo. Entonces la mujer se queda perpleja cuando el Señor Jesucristo le dice todo lo que ella ha hecho. Y aquí el Señor Jesucristo está utilizando un don que se conoce como palabra de ciencia. Esto es un don que da el Espíritu Santo. Más adelante, cuando nosotros estemos viendo las cartas de Pablo, las epístolas de Pablo, vamos a entender esto porque Pablo es el que explica muy bien todo esto. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, da regalos sobrenaturales a las personas que él escoja. Y uno de esos regalos sobrenaturales se conoce como palabra de ciencia, que es recibir una iluminación sobrenatural, dando el Espíritu Santo da el conocimiento de una situación que no se sabe por percepción humana. Es decir,
el Espíritu Santo le revela a una persona algo puntual de otra, no para chismosear, sino para que con ese conocimiento de eso puntual se pueda llevar a una sanidad interior, a un arrepentimiento y a que llegue la vida eterna a la persona. Entonces el Espíritu Santo revela algo secreto de esa persona para que llegue al arrepentimiento y así reciba la salvación. Y eso es lo que está haciendo el Señor Jesucristo. Le está contando a la mujer algo que supuestamente él no debería saber. Está utilizando el don de palabra de ciencia. Y entonces la mujer como que se da cuenta que este hombre sí es algo más allá de un simple sediento. Le reveló toda su vida. Y por eso la mujer entonces ya le empieza a hablar en términos espirituales. Si ven el cambio, ya no están hablando de la parte física, sino ella ya se mete en la parte espiritual y le dice, nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora, ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación proviene de los judíos. Resultó el plan del Señor Jesucristo. Claro, Él es Jesús, lo sabe todo, el mayor maestro. ¿Qué quería el Señor Jesucristo? Sacar a la mujer del plano físico, del plano meramente terrenal, de que tengo sed y de que no quiero venir al pozo, y llevarla al plano espiritual. Y al darle a conocer que Él sabía su vida, la lleva a ella al plano espiritual, a que piense en cosas espirituales. Entonces la mujer ya dice, aquí ese hombre me está hablando de algo más allá que mera agua. Está hablando de la manera como nosotros adoramos. Y por eso la mujer le dice, nosotros siempre hemos adorado en este monte. La mujer creía como samaritana que ellos estaban haciendo algo bien, adorar en ese monte. Pero el Señor la tranquiliza y le dice, mira, empecemos por algo. Va a llegar el momento que eso ya no importa, donde tú adores como samaritana aquí en el monte o si los que tienen la razón son los judíos que adoran en el templo. Te traigo las buenas nuevas, eso ya no va a importar, ya no va a importar el sitio físico donde ustedes tienen que adorar. Bueno, pero a propósito te aclaro una cosita, los judíos son los que tienen la razón, donde se debía adorar era en el templo de Jerusalén, ustedes sí estaban mal, ustedes se desviaron, ¿no es cierto? Pero bueno, sí, ellos tenían razón, pero te traigo las buenas nuevas, eso ya no va a importar si es en el templo o si es en este monte. Y le dice Jesús, pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Miren que el conocimiento espiritual que tiene la mujer, ella estaba esperando al Mesías. Y por más que trataba de entenderle al Señor Jesús, ella dijo, bueno, yo sigo esperando al Mesías que seguramente me va a explicar mejor lo que tú me estás diciendo. Y pasa esto tan hermoso. ¿Qué le dice el Señor Jesús? Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. Plop, como Condorito. Imagínense el corazón de esta mujer a mil. Volvamos un momentico a explicar este pasaje. Entonces el Señor Jesús le está diciendo a la samaritana, y miren que el Señor Jesús sí tenía razón, el corazón de esta mujer está totalmente preparado para recibir verdades espirituales. Al principio pareciera que no, ¿no es cierto? Solamente la parte material, la parte física, pero no. Ella sí tenía conocimiento espiritual y por eso el Señor Jesucristo le dice, listo, ya estás lista. Llega el momento que es ahora, que ya no importa la parte física donde tú adores, porque de ahora en adelante, y esta enseñanza es para la samaritana y es para nosotros, de ahora en adelante no importa el edificio donde estás, porque nosotros debemos adorar en espíritu y en verdad. ¿Cuál es la verdad?
que hay un único Dios que manda a su Hijo unigénito a morir por nuestros pecados y que nos deja el Espíritu Santo para que nos guíe a la verdad. Y como Dios es espíritu, nosotros tenemos que adorarlo en espíritu. Esa es la verdad. Adorar a Dios en espíritu. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Ya no necesitamos intermediarios, ya no necesitamos sacrificios de animales, ya no necesitamos que otras personas nos guíen, porque solamente la verdad que es Jesucristo nos lleva a poder tener esa relación espiritual con Dios Todopoderoso. Imagínense en esa luz, es un reflector grandísimo que llega a la vida de la samaritana. Ya no hay más oscuridad. Y miren que la mujer le confirma que ella tiene claridad de la parte espiritual y está esperando también al Mesías. Le dice, sé que viene el Mesías al que llaman el Cristo. Y cuando Jesús le dice, ese soy yo, ya no hay ninguna duda. El corazón de esta mujer saltó de alegría y reconoció inmediatamente que este hombre sí le estaba dando agua de vida eterna y que definitivamente, no importa la sed física, no iba a volver a sentir sed espiritual. Estaba llegando la luz a su vida y fue tanta la emoción de esta mujer que miran lo que pasó. Mientras tanto, el versículo nos dice, en esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer, aunque ninguno le preguntó, ¿qué pretendes o de qué hablas con ella? La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Fíjense que los discípulos cuando regresan del pueblo con la comida, se sorprenden de ver a Jesús hablando con la mujer. Ya les decía, no solamente porque era mujer, sino porque era samaritana, estaban en la región de Samaria. Pero bueno, ellos pues no critican ni le toman cuentas al Señor Jesús porque está hablando con la mujer. Pero mientras tanto la mujer se va al pueblo, ya deja el cántaro con el agua y se va al pueblo. Ya no le importa que la critiquen, que la juzguen, que murmuren de ella, que digan, mira, allá viene esa que ha tenido 6 hombres en su vida. Ella lo único que le importa es decirles, me he encontrado con un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Yo creo que él es el Mesías. Y miren la reacción del pueblo. La reacción de ellos no fue decir, ah, esta mujer loca que no tiene nada de espiritualidad, quién sabe con qué bobada nos está saliendo. No, ellos no cuestionaron a la mujer. Miren ese ambiente espiritual tan impresionante que había en la región, en esa aldea. Dice que todo el pueblo salió corriendo a encontrarse con el Señor Jesucristo, a ver a Jesús. Y el Señor empieza a ver todos esos corazones, tierra fértil para la semilla. Mientras tanto, cuando el pueblo todavía no había llegado, sus discípulos le insistían, Rabí, come algo. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen, replicó él. ¿Le habrán traído algo de comer? Comentaban entre sí los discípulos. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. ¿No dicen ustedes todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura, ya el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ahora, tanto el sembrador como el segador se alegran juntos. Porque como dice el refrán, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo. Miren lo que nos dice este pasaje. Llegan los discípulos y de este momento espiritual tan impresionante como Jesús lleva a la mujer de una parte también física a una parte espiritual y puro espíritu se va esta mujer al pueblo, llegan los discípulos, Señor, come algo. Otra vez, ¡plaf!, al plano físico, las cosas perecederas, estas cosas que les están preocupando a tantas personas. ¿Qué voy a comer? ¿Qué me voy a poner?
y estamos en el momento preciso para estar totalmente aferrados a la parte espiritual. Y el Señor les dice eso. Ay, no me hablen de comida, de esas cosas que verdaderamente no valen tanto. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. El Señor estaba totalmente saciado, acababa de quitarle un alma a Satanás y ya sabía que detrás de esa mujer venía todo un pueblo, estaba totalmente saciado, que es lo que nosotros también debemos sentir cuando le hablamos a alguien del plan de salvación y dejar de preocuparnos de las cosas banales, perecederas, terrenales que nos están agobiando, pero no dejar de mirar al cielo porque lo que viene es lo verdaderamente importante. El Señor estaba trabajando para Dios, que es lo que nosotros debemos hacer. Lo otro viene por añadidura. Y por eso el Señor le dice a los discípulos, mire, abran los ojos, miren lo que está pasando a su alrededor, no se dan cuenta todo lo que está sucediendo, cómo la maldad va avanzando, cómo el pecado está ganando terreno, cómo están lavando el cerebro de nuestros niños. Cuando la base se corrompe toda la sociedad y lo que está haciendo ahorita el enemigo es dañar la cabeza y el corazón de los niños y de los jóvenes para que esto se destruya totalmente. Es el momento de empezar a sembrar semillas porque el tiempo es muy corto. Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos. Jesús permaneció allí 2 días y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Y fíjense que el Señor Jesús, esa obra realizada entre los samaritanos se amplió bajo una gran proyección y Dios utilizó para su principio a una mujer la cual fue considerada por mucho tiempo como inmoral y seguramente despreciada por aquellos que eran sus conciudadanos. Entonces tú jamás puedes decir, yo no soy capaz, yo no sirvo, yo no valgo, yo no tengo el conocimiento. Es tener la voluntad y tomar la decisión de empezar a sembrar semillas. Y todo un pueblo se salvó por el testimonio de esta mujer. Después de esos 2 días, Jesús salió de allí rumbo a Galilea, pues como él mismo había dicho, a ningún profeta se le honra en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea fue bien recibido por los galileos, pues estos habían visto personalmente todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, ya que ellos habían estado también allí. Entonces recuerdan que cuando empezamos nuestro estudio, Jesús iba de Judea a Galilea. Eso fue lo que empezamos a hablar, pero hizo un pare en Samaria para ese encuentro grande y poderoso con la mujer samaritana. Y ahí es cuando nos enseña nuevamente que él sale de Judea y que nadie es profeta en su tierra. Recuerden ustedes que Jesús nació en Belén, que queda en Judea, y no le creyeron. Él va a Galilea, que en cierta manera también es su tierra, porque en Galilea está Nazaret. Recuerden que Jesús tampoco pudo hacer muchos milagros en Nazaret por la incredulidad de ellos, pero él se dirige a otras poblaciones de Galilea y nos dice el que pasaje que fue bien recibido por los galileos. Entonces aquí vemos mucho triunfo. Mire, después de convertir a todo un poblado en Samaria, ¿quién se imaginaba? Los despreciados por los judíos, los samaritanos, son los que están recibiendo la palabra de salvación. Y llega también a otras regiones de Galilea, a otros poblados, y Jesús es bien recibido en Galilea. Y volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde hizo el primer milagro, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo, pues estaba a punto de morir. ¿Recuerdan el milagro que el Señor Jesús hizo en Caná, no es cierto? Convirtió el agua en vino. Las personas que vieron este milagro fueron solamente los sirvientes, pero ¿ustedes creen que los sirvientes se quedaron calladitos? Pues ellos le debieron contar absolutamente a toda la ciudad el milagro que Jesús había hecho. Y este hombre ya había oído de Jesús
y tenía un hijo enfermo que estaba a punto de morir y con toda ansiedad de corazón quería encontrarse con él. Jesús hubiera preferido que la gente lo estuviera esperando con ansiedad de corazón para recibir esas palabras de vida eterna, para arrepentirse de sus pecados y nacer de nuevo, ¿no es cierto? Pero siempre lo estaban esperando, era para pedir algo a cambio, un milagro. Pero bueno, y el Señor Jesús tenía mucha paciencia y sabía que por ese lado también podía entrar al corazón de las personas. Ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios, le dijo Jesús. Señor, rogó el funcionario, baja antes de que se muera mi hijo. Vuelve a casa, que tu hijo vive, le dijo Jesús. Y el hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Había empezado mal el hombre. Primero no se arrepintió, no tuvo un nuevo nacimiento, sino que buscó a Jesús pidiendo un milagro. Pero se dio cuenta inmediatamente que con esa sola palabra que Jesús pronunció, tu hijo vive, ya él creyó en su corazón que esa sola palabra ya había sanado a su hijo. Y efectivamente, miren lo que pasó. Cuando se dirigía a su casa, sus siervos salieron a su encuentro y le dieron la noticia de que su hijo estaba vivo. Cuando les preguntó a qué hora había comenzado su hijo a sentirse mejor, le contestaron, ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. Entonces el padre se dio cuenta de que precisamente a esa hora Jesús le había dicho, tu hijo vive. Así que creyó él con toda su familia. Esta fue la segunda señal que hizo Jesús después de que volvió de Judea a Galilea. Lo hermoso de todas estas conversiones es que no es solamente una persona, sino que todo el entorno del primer convertido empieza también a convertirse, a creer. Él corrobora lo que él ya había creído en su corazón, que con la sola palabra que pronunció Jesús, su hijo ya estaba sano. Sin embargo, cuando confirma con sus sirvientes que a la 1 de la tarde, cuando él estaba hablando con Jesús, se le quitó la fiebre a su hijo, pues definitivamente con mayor certeza y mayor alegría cuenta todo lo sucedido a su familia y seguramente a sus vecinos y todos creen en el Señor Jesucristo. Algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Había allí junto a la puerta de las ovejas un estanque rodeado de 5 pórticos, cuyo nombre en arameo es Betzatá. En esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Y con esta historia vamos a terminar, pero no se me distraigan. Ya vamos a terminar, pero pongan atención porque esto es muy importante. Aquí nos cuenta la historia de un sitio donde hay muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Quédense con esta idea que primero les quiero explicar algo. Recuerden ustedes que la ciudad de Jerusalén estaba rodeada por una muralla, ¿no es cierto? Para pues protegerse de sus enemigos. La muralla tenía 12 puertas principales para entrar a la ciudad. Esas puertas eran la puerta de las ovejas, la puerta del pescado, la puerta vieja, la puerta del valle, la puerta del muladar, la puerta de la fuente, la puerta de las aguas, la puerta de los caballos, la puerta de la inspección, la puerta de la cárcel, la puerta del ángulo y la puerta de Efraín. Como ustedes se deben imaginar, cada puerta tenía un nombre que la identificaba con el sitio que la rodeaba o con la actividad que había cerca. Por ejemplo, la puerta de la cárcel se llamaba así porque cuando se entraba por esa puerta, lo que estaba más cercano era la cárcel. Nosotros conocimos una puerta, ¿se acuerdan? La puerta de la aguja. La puerta de la aguja no hace parte de estas 12 principales porque la puerta de la aguja era un portón muy pequeño que había. ¿Se acuerda cuando aprendimos la enseñanza de esta puerta? Cuando Jesús habla, es más fácil que entre un camello por el ojo de la puerta, por la puerta de la aguja, perdón, que un rico entre en el cielo. Esta puerta pequeñita que no hacía parte de las 12 principales era la puerta de la aguja que nosotros ya habíamos conocido. Pero aquí nos está hablando de la puerta de las ovejas y precisamente se llama así porque algo tiene que ver con las ovejas. La puerta de las ovejas se encontraba situada en la muralla que rodeaba Jerusalén en la parte norte y por ella entraban en el templo las ovejas que iban a servir para los sacrificios.
Cerca de esta puerta se encontraba un estanque de agua y se le llamaba con dos nombres. A esta puerta se le conocía como Betesda, que es el nombre que nosotros más conocemos, que significa casa de misericordia, o Betzatá, que significa el foso. Entonces, esta puerta se llamaba la puerta de las ovejas porque efectivamente por esta puerta entraban las ovejas porque ahí se encontraba un estanque donde podían lavar las ovejas antes de llevarlas al templo para su sacrificio. Entonces, por eso se llamaba la puerta de las ovejas y cada una de las puertas tiene una historia que después la veremos. Entonces, estaba la puerta de las ovejas y estaba el estanque. Bueno, ahora pongan atención. Yo les dije que recordaran que quienes se hacían cerca del estanque, una cantidad de enfermos, ¿no es cierto? Este versículo 4 del capítulo 5 de Juan no se encuentra en la nueva versión internacional. Si ustedes cogen la nueva versión internacional, no van a encontrar este versículo. ¿Por qué? Recuerden ustedes que la nueva versión internacional se hizo basado en los documentos de Qumran. Y esos escritos que ellos cogen para hacer la nueva versión internacional no tienen este versículo. Este versículo muy seguramente fue añadido posteriormente para explicar por qué en ese estanque había tantos enfermos, porque estaba lleno de paralíticos y de ciegos y de cojos. Este versículo es el que lo explica, pero en los documentos originales no está. En fin, lo importante aquí es que el mensaje que Dios quiere dar pues está totalmente correcto. Entonces, ¿qué nos dice este versículo? ¿Por qué había tanto enfermo en ese estanque? Porque un ángel, dice el versículo 4, descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Entonces, ¿qué es lo que nos está explicando? Esto simplemente es una creencia popular o una superstición de aquellos días. La gente, sí existía un movimiento de las aguas, de tanto en tanto las aguas se movían, se agitaban. Y entonces había esa creencia popular o esa superstición que era un ángel que con el dedito movía el agua y tenían esa superstición, que el primer enfermo que entrara al agua cuando el agua estaba en movimiento se sanaba. Pero era simplemente eso, era una superstición, era una creencia popular. Realmente lo que ocurría es que allí hay un riachuelo subterráneo que de tiempo en tiempo drenaba el fondo del pozo y esto hacía que burbujas de aire subieran a la superficie y agitaran las aguas. Yo no sé para los colombianos, los que conocen el hoyo soplador en San Andrés. El hoyo soplador es un huequito que hay en la cima de una montaña y que de tanto en tanto bota un chorro de agua grandísimo. Y esto ocurre porque debajo hay una caverna y cuando las olas, el viento agita mucho las olas, el agua entra a la caverna y el viento logra que el agua suba por el hoyo. Algo parecido sucedía en este momento. Entonces es un fenómeno físico que cuando sucedía hacía que burbujas salieran en el agua y ellos pensaban entonces que era un ángel, pero realmente pues no era así. Entonces, en esta superstición y en esta creencia popular tenemos esta historia de este hombre que está en el estanque. Ahora, esta historia es muy importante porque con este hombre sucede cosas muy puntuales y no la quiero dejar mocha, no quiero correr y quiero ser puntual en la terminación de esta enseñanza. Entonces, vamos a dejar aquí y Dios mediante dentro de 8 días retomamos en esta historia para acabar de contarles entonces qué sucedió en este estanque con el agua que supuestamente un ángel movía. Chicos, espero que hoy hayamos aprendido mucho sobre esta parte espiritual que el Señor Jesucristo ya nos está enseñando, de que la adoración y que nuestra relación con el Señor Jesucristo trasciende totalmente el plano físico, que ya no tenemos que estar más pendientes de las cosas de esta tierra, sino ver más allá el reino de Dios. La Biblia nos dice, estar pendiente de las cosas del cielo y todo lo demás nos vendrá por añadidura. Entonces, Dios mediante, nos encontramos dentro de 8 días por este mismo canal y esta misma hora. Que tengan una hermosa semana y bendiciones.